La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Bien, y como se los prometimos, a las 8:11 de la mañana pues estamos recibiendo al general José Miguel Soto Jiménez. Él es mucho más que militar, él es poeta, es escritor, es historiador también. Es una persona que es muy agradable de estar con ella y muy agradable de leer sus libros. Y ahora nos trae una fuñenda, señores. La fuñenda, glosario político criollo de dichos y expresiones del campo a la ciudad. Y hojeándolo, una de mis compañeras estaba viendo que son cosas que simplemente se pueden aplicar a situaciones políticas actuales. Sí, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, o sea, lo primero, decirles que estoy muy complacido de estar con ustedes, y esto es más que un cumplido. Si fuera lo suficientemente cursi, le diría que me siento rodeado de flores, ¿verdad? Pero yo soy así, Bueno, realmente, sí. Entonces, un saludo muy dominicanista para toda la radioaudiencia de este espacio. Qué bueno que está con nosotros, y justamente la fuñenda trae muchas fuñendas, sí. Y una de las fuñendas que le queríamos resaltar es cómo se aplica este dicho: abrir un hoyo para tapar otro. Mira, en la política actual. Es un dicho de mucha raigambre campesina y se utiliza en el trabajo precisamente del campo. Es como sacar tierra haciendo un hoyo para tapar otro hoyo que les representa un problema en su tarea, en los jornales, ¿verdad? En las labores. Bueno, pero en política se usa eso mucho, y los gobiernos lo usan mucho eso, no solamente cuando distraen la atención de un tema en medio de todas las dificultades, sino también de forma práctica, ¿verdad? De forma práctica, o sea, en muchas ocasiones tú asumes un problema o dices que lo vas a asumir para amortiguar el efecto de otro. O sea que hemos sido expertos durante muchísimos años en, de repente tenemos un tema sonando en la palestra porque X o Y gobierno, X o Y persona hizo algo, y de repente hay otro y todo el mundo se olvida de aquel que pasó. Sí, pero tú te estás refiriendo naturalmente con muy buen juicio a lo referencial, pero hay que tomar en cuenta que el dicho ese de abrir un hoyo para tapar otro presupone una acción dinámica. Ahí va como lo que también podríamos decir una cortina de humo. Claro. Vamos a decir, tenemos este tema, esto está insoportable, entonces tenemos que cambiarlo. Es como si por ejemplo, es como en la dinámica. Es, por ejemplo, como si tuviera un problema con la reforma fiscal. Exacto. Y lo que eso causa en la opinión pública, y entonces usted asume de repente el tema haitiano. Que esa es la viejita confiable de aquí. Los dos son dos problemas. Ajá. Sí, claro. Los dos pero cuando tú lo pones en el nivel público, uno tiene mayor peso. Y uno da más asumir lo dinámico. O sea, tomar cartas sobre el asunto. Exactamente. Y hacerlo. También cuando tú, por ejemplo, llegas a una comunidad y entonces siempre las comunidades reclaman una serie de obras y de necesidades. Cosas, y cuando tú la inicias o dices que la vas a hacer, estás de mucha forma abriendo un hoyo para tapar otro. ¿Y cuando decimos agarrar un clavo caliente? No, ya. También es asumir, en términos concretos, una responsabilidad ineludible, aunque sea muy espinosa. Ahora mismo se están agarrando clavo caliente. Está el clavo caliente al pecho. al por mayor y al detalle. Eso también al pecho. Es parte de ese vocabulario, ¿verdad? Abajo pero pegado. Abajo pero pegado, claro. Eso se ha utilizado por mucho tiempo. Yo creo que tú puedes ponerle en la política dominicana, pero tú puedes ponerle la fecha de inicio, que donde eso comenzó. Yo creo que eso comenzó básicamente en el gran cambio político del 78, ¿verdad? Donde entonces surgieron otros términos interesantísimos que yo menciono también, como el hecho de las habichuelas o de la berenjena. Eran esos, sobre todo funcionarios públicos, ¿verdad? Del 78, del balaguerato,
que al venir el cambio, para preservar sus puestos, asumieron postura y hasta votaron por la opción venidera, ¿verdad? Okay. Solamente por mantenerse. Por mantenerse. Exacto. Bueno, pero esa es una instancia. Pero la otra instancia más interesante del abajo pero pegado es tú no pertenecer a un gobierno ni al partido de gobierno y entonces estarte beneficiando de eso, como de eso sin hacer bulla, ¿verdad? Pero beneficiándote al fin y al cabo. Y sin asumir el compromiso, entre comillas, que eso presupone, ¿verdad? Eso es como más o menos el comer callado también. Bueno, de ahí sale otra cosa, que yo creo que es obra del doctor Balaguer, del ingenio político del doctor Balaguer, que es el término de come solo. ¿Qué es eso? El come solo. Es más, el término de come solo surgió porque en los programas de asistencia social que hacía el PLD, ellos, supuestamente rumor popular, iban de noche a los barrios a repartir esas ayudas únicamente a sus militantes. Okay. Entonces era eso, ¿verdad? Por eso del come solo, claro. ¿no? Del come solo. O sea, que solo se beneficien los que en términos de la partidocracia o del clientelismo político pertenecen a esas opciones políticas. Bueno, a la corta y a la larga, utilizando una de las frases del señor aquí, a la corta y a la larga, usted estaba mencionando hace poco que lo que necesita, realmente lo que se necesita es una ley orgánica para la ley de las Fuerzas Armadas. No. Espérate, pero antes de entrar ahí, yo lo que quiero que él me explique de dónde viene la palabra la fuñenda antes de irnos a otro tema político. Sí, claro, porque hay que hablar del libro. De dónde viene el libro, porque a la corta y a la larga está ahí adentro. Es un intento de adecentar la palabra jodienda, ¿verdad? Sí. Entonces fuñir es joder, ¿verdad? Una palabra que se usa mucho en términos coloquiales en España, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive como exclamación. El español es muy dado, aparte de que es muy irreverente también, decir joder, bueno, entonces el dominicano, para hacerla potable, dice fuñir con J. Fuñir, ¿verdad? Fuñir con J, que es lo mismo. Fuñendo, por joder, jodiendo. Sí. Bueno, pues la fuñenda, este libro, señores, ustedes lo pueden conseguir desde ya, ¿no es así? Sí. ¿Dónde está hace disponible? tiempo, ¿Dónde está disponible? Encuesta. Señores, esto no tiene desperdicio. Pero para nada. Esto está para una buena parodia. Lo voy a estudiar para hacérsela llegar. Vamos a hablar su lectura y su atención. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de reforma policial. No, exactamente, de reforma policial. ¿Qué se necesita? La única observación que quiero decirte es que no es ley orgánica. Ley orgánica que es otra cosa. Yo lo que he dicho, y tampoco es, aunque es una preocupación mía de hace unos 30 años más o menos, de que se requiere de una ley de defensa y seguridad, precisamente por lo que está hoy. Porque déjame decirte otra cosa, todo lo que tú estás viendo del patrullaje mixto, eso es muy viejo, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Quizás en los principios mismos de nuestra incipiente democracia, ¿verdad? Cuando el país comenzó después del magnicidio, el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, entonces comenzó. ¿Y cuándo se producía eso? Regularmente se producía cuando la policía era desbordada en sus funciones, o en otras palabras más simples, perdía el control de la situación. Exacto. Y entonces necesitaba ese refuerzo que siempre se ha hecho. Y te digo ahora, hay un problema con que se han deflexionado las gradualidades de ese ejercicio. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era un niño, hace mucho tiempo, que sucedía que yo oía que cuando tiraban la guardia a la calle, es que a la situación era ya estaba bueno, y entonces había señales importantes, porque eso siempre se hace, todavía hoy, como una disuasión, ¿verdad? Y entonces había esas señales, porque ¿cómo sale el soldado a la calle a patrullar? En ropa de fatiga, en ropa de chamaco, ¿verdad? En chamaco. Y cada institución tenía suyo. Bueno, pues ese simple hecho
y yo recuerdo que la gente decía, los ramiados están en la calle. Eso era otra categoría de disuasión. Ahora es más difícil, porque no solamente se ha deflexionado la disuasión, o sea, para mucha gente ya eso no representa una disuasión como tal. Una cosa es la disuasión, que es importante porque previene, puede prevenir el delito. Y lo otro también es la eficiencia de esa acción. Bueno, que también hecho, que son dos cosas diferentes. De hecho, ahí siempre ha estado mi crítica a esto del patrullaje mixto, que es solo disuasivo y no es algo que en el tiempo, o sea, de resultados prolongados, sino es que hay un foco en este momento, vamos a bajarlo, mandamos a los militares y a los policías, pero después, ¿qué? No, pero déjame, yo voy a usar ahora un apelativo tuyo, ¿verdad? Que tú dijiste, pero no te vayas ahí todavía. Tenemos que completar la idea de la ley que yo propongo, ¿verdad? Exacto, y que esa ley estuvo, los otros días me enteré de que esa ley estuvo en carpeta hasta que comenzó este gobierno. Pero me dicen que prescribió o algo así en la Cámara de Diputados cuando vino. O sea, no se asumió. Pero ¿qué es esa ley? Es precisamente una ley que no solo establezca cuáles son los roles, ¿verdad?, de la policía, que están establecidos por otro lado, sino los roles de la policía y los roles de las Fuerzas Armadas en estos casos, tanto en el orden público como el gran rol constitucional de la defensa nacional. Entonces, esa ley también debe hablar claramente sobre cómo se produce ese patrullaje, esa coordinación de esos roles, ¿verdad? Porque los dos roles están claramente establecidos, inclusive en el imaginario popular. Por ejemplo, aunque todavía hay gente que cree que habla de policía y Fuerzas Armadas y está hablando de la misma cosa. Inclusive yo he oído comunicadores que al referirse a la policía habla de militares. Claro, y no es así. Entonces, establece no esa diferenciación, ¿no?, sino también, que es más importante, los niveles de coordinación para afrontar no solamente el orden público y el problema de la delincuencia, sino también el rol de la defensa nacional, que la policía entonces viene siendo una especie de fuerza de cooperación en la retaguardia. Bueno, ahí también hay un tema, porque usted habla de militares y policías, entonces en términos de rango, en términos de funciones, también siempre hay como, digamos, una lucha. Esa es una de las defensas que hay que, una de las recomendaciones que hay que asumir. ¿Tú sabes cuál es? El hecho de que cuáles son las misiones, cuáles debe ser esa ley, debe contemplar cuáles son las misiones o recalcar las misiones típicas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hay un problema ya de carácter histórico. El tema es que la policía está cargada del etos militar, por eso que tú llamas, de los rangos, del ceremonial, inclusive del armamento, mientras que las Fuerzas Armadas a su vez están cargadas de roles policiales. Por ejemplo, yo creo que es una aberración, por así decirlo, de nuestro sistema, que todavía hoy 15 o 16 cárceles públicas estén en manos del ejército. Eso es una figura del siglo XIX, que ya en el siglo XX evolucionó a que esas cárceles fueran atendidas por la policía, pero ya ni siquiera la policía, porque entonces hay en muchos casos que eso es una función de la gendarmería, y más típica aún, más focalizada aún y contemporaneizada, vamos a llamarlo así, aunque es una palabra que me estoy inventando. Entonces tú vas a encontrar que ya hay guardias correccionales, policías correccionales, que por cierto, nuestra ley lo contempla. O sea que ya ni siquiera es una labor policial, es una labor de una policía correccional que está bajo el control en muchos países de lo que nosotros llamamos la fiscalía. Eso le iba a decir, o sea, ¿dónde está contemplado esto? ¿O viene de algo histórico que se ha mantenido sin ningún sustento de como papel? Como todo, tiene su raigambre histórica, porque el problema es que esa figura, yo te dije ya, existía en los países del mundo en el siglo XIX. Entonces, hay grandes obras, inclusive óperas, que hablan de esa figura. Por ejemplo, Tosca, una ópera muy famosa,
habla de eso, ¿verdad? Ese es su tema. Pero lo que sucedió fue que aquí, cuando vino ese tránsito para pasar a la policía, durante el régimen de Trujillo, si Trujillo, siempre Trujillo, lo que hizo apoyado en la figura esa de en las sanciones, en las penalidades de la justicia, existía la imagen de trabajo público. La mayoría de las obras públicas nacionales se hizo con mano de obra gratuita. Como parte del trabajo público. Y eso lo asumía los presos. Y los presos, ¿verdad? Entonces, esa relación preso-obra pública hizo que las cárceles entonces fueran una fuente de esa mano de obra para las grandes obras públicas de Trujillo. Y entonces, eso creó pero que debió ser superado. ¿Cuándo debió ser superado? Por ejemplo, cuando Roberto Santana, el licenciado Roberto Santana, creó un nuevo modelo penitenciario, y además que se supone que está configurado para eso. Lo que ha sucedido y que la gente hoy, yo vi una discusión los otros días un poco atrabiliaria, y es que ese modelo de Roberto Santana no solamente fue exitoso aquí, en otros países, en una cantidad de cárceles que tienen ya otro modelo y procedimiento. No sé si se ha mantenido, lo desconozco y no especulo, pero sí yo lo que sé, que muchos países de Centroamérica y de Sudamérica asumieron ese modelo de Roberto Santana y lo utilizaron a él como asesor. Sí. O sea que no sé por qué se paralizó, ¿verdad? Porque de hecho no conviene económicamente. No conviene económicamente porque es un negocio. No, yo creo que conviene económicamente. O sea, desde el punto de vista que tú lo veas. Cuando yo hablo de que conviene, estoy hablando del Estado. Al Estado, pero hay intereses particulares. Intereses que lo han permitido. Es otra cosa. No, pero que eso de que lo tenga el ejército le hace daño a las Fuerzas Armadas y le hace daño al sistema penitenciario también, porque esa connivencia no especializada, porque los soldados no tienen que estar básicamente entrenados para el manejo de la penitenciaria, entonces produce un gran problema de contaminación inclusive mutua. Exacto. Sí. Y en el caso, otro elemento que quisiera que también nos destacara de la ley que propone para la seguridad y defensa, que hablábamos del diseño de los roles, pero también se tiene que establecer como metas claras o algo puntuales de resultados. Claro, no de integración. ¿Tú sabes dónde está la clave? Que tú has mencionado, en la integración. Porque nosotros, mira, fíjate lo que es el poder del ideograma. Fíjate cómo tu compañera menciona ley orgánica. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Se ha creado una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se ha creado varias leyes orgánicas de la Policía Nacional. Creo que se han hecho tres reformas policiales. Pero yo creo que esta ley es otra cosa. Porque, déjame decirte cuando tú le hablas de ley a la gente, ya tú te llenas de suspicacia, porque estamos llenos de lo que yo llamo de leyes vírgenes, leyes que no se tocan, y que por lo tanto hay muchísimas leyes, inclusive sin reglamento, que la interpreten y la aterricen a la funcionalidad, a la cotidianidad. Entonces, yo lo que te digo es que esa ley también debe hablar de la integración, porque el problema de la defensa y de la seguridad no es asunto de ley orgánica. La ley orgánica es un conjunto de normas para su funcionalidad, pero entonces tú tienes que asumir el concepto de que, óyeme, tú tienes que integrar el trabajo de defensa y seguridad, reclama una integración de otros sectores. Por ejemplo, te voy a poner algo puntual, sin mucha literatura y teoría. Tú coges y agarras a un delincuente. Regularmente ese delincuente es muy joven. Sí. Muy joven, que es otro problema que tenemos. El promedio es de 23 años. Antes se hablaba de los ninis, sí, que eran los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, que son un gran problema para la sociedad. Pero el problema es que se captura un joven de eso. Entonces la población se entera por ustedes, los comunicadores, que ese señor tiene un prontuario de 5 o 6 fichas anteriores. Y es jovencito. ¿Quién está fallando ahí? La policía. No, está fallando la justicia. Porque ¿por qué ese individuo está en la calle?
No, bueno, hay una parte también de cómo la misma policía y los que los apresan llevan el procedimiento. Sí, si no se agota. Yo lo que te digo a ti, precisamente, yo lo que te digo a ti simplemente es que no se puede asumir como un problema de la reforma policial, que es necesaria. Pero mira, es necesaria, pero no resuelve el problema. Por eso que tiene que ser un trabajo conjunto, un trabajo íntegro. Pero también tiene que haber un componente, ¿sabes? Que no solamente de la justicia, sino correccional. Porque las cárceles no cumplen con su cometido. En vez de ser una especie de reformatorio, de readaptación, no son universidades de delincuentes. Exactamente. Entonces, en muchos casos promueven, pero no solamente afuera, adentro, sino afuera. Porque ahora se ha descubierto que hay un negocio con los celulares, que los jefes de banda dirigen sus operaciones. Ayer yo vi un video magnífico donde veía dos jóvenes de una forma espectacular salir de la cárcel, escaparse de la cárcel, mientras el policía de la guardia estaba completamente dormido. La de la torre estaba completa, y los presos dentro del penal pues grabando con su celular. Con celular que no deben de tener, que supone que no deben de tener. Exacto. Mire, y se hicieron virales. Es lo que te estoy diciendo. Se necesita una reforma, pero no solamente policial, sino integrar una serie de... lo mismo pasa con otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la frontera, hay una responsabilidad de 170 años del ejército, sobre todo, ¿verdad? Pero resulta que ahí no están integrados las demás agencias del Estado, o no de manera efectiva, ¿verdad? No de manera efectiva. Afortunadamente ya las Fuerzas Armadas tienen un organismo que es el CEFRON. Antes él tuvo lo que se llamó la Quinta Región Militar, ¿verdad? Para formar personalidad especializada para eso. Pero resulta que hay otras agencias que deben participar en eso, como es migración, rentas internas, aduana, la misma policía. ¿Me entiendes? Entonces, a esa integración es que yo me refiero, que debe producirse también en el caso de la seguridad ciudadana. Que, por cierto, hay que tener cuidado cuando tú asumes, sobre todo teóricamente. Yo digo la salvedad teórica porque en este país, entre los muchos insultos que aparecen, hay uno que es grave. ¿Cuál es? El que si a ti te dicen teórico y tú no peleas en este país, mientras que en cualquier otro sitio teórico es una categoría de pensamiento, no aquí. No, aquí es un insulto. Aquí es un insulto. Entonces, yo te digo que entre las cosas que hay que hacer es poner en su sitio, pero no solamente en los periódicos, en los libros, no, poner en su sitio, en el imaginario popular, esos conceptos para que sean manejables. Bueno, señores, nos podríamos pasar la mañana entera hablando con el general José Miguel Soto Jiménez, pero lamentablemente pues ya son las 8:34 y debemos de agradecerle su presencia con nosotros, ir a una pausa. Quédense con nosotros que todavía queda más Distrito Informativo y la invitación general para que nos vuelva a acompañar a continuar con este relato y más que un relato, estas direcciones que debemos de tomar aquí en República Dominicana para poder hacer las cosas como se deben. Bueno, vaya el agradecimiento de mi parte. Me he sentido muy bien compartiendo con ustedes como me lo presuponía. Y entonces vendré. Muchísimo. Sí, vendré cuando me inviten. Mire, yo siempre uso un dominicanismo. ¿Cuál? Si me tocan, bailo. Si me invito, vengo. Bueno, y recuerden, señores, la fuñenda que es una fuñenda, el más reciente hijo del general y que ya está en Centro Cuesta a la disposición de todos ustedes. Una pausa y regresamos. Distrito Informativo.